Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos en un tema central de la fiscalidad internacional. Así es. Hablaremos de la acción 2 del proyecto BEPS, de la OCDE y el G20. Exacto. Y nuestra guía será el informe final de la OCDE, el que se enfoca en cómo neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. Justo. Que, bueno, estos mecanismos son básicamente estrategias, ¿no? Explotan las diferencias que hay entre las leyes fiscales de un país y otro. ¿Y qué logran con eso? Pues pueden pasar cosas como que un gasto sea deducible aquí, pero el ingreso que genera no pague impuestos allá. Eso es lo que llaman deducción sin inclusión, o DNI. Ah, claro. O incluso peor, a veces un mismo gasto, ¡pum!, se deduce en dos países. Doble deducción, la DD. Entendido. Entonces, la acción 2 busca tapar esos hoyos, ¿no? Evitar que nadie pague impuestos por esos ingresos y que la tributación se alinee más con donde se hace el negocio de verdad. Exactamente. Esa es la misión. Y bueno, ¿cómo propone hacerlo? Vamos a desglosarlo. Pues mira, el informe propone un paquete de reglas, coordinadas. Eso es clave. Una muy importante es la que ataca los instrumentos financieros híbridos. Ok, financieros híbridos. Sí, piensa en pagos, como intereses, por ejemplo. Puede que el país del que paga diga sí, dedúcelo, pero el país del que recibe diga, no, para mí esto no es ingreso normal, porque clasifican el instrumento diferente. Como si uno lo viera como deuda y el otro como capital, algo así. Justo así. Y ahí tienes el resultado, DNI. Deducción por un lado, no inclusión por el otro. Clarísimo. Una fuga directa. ¿Y qué recomienda la OCDE para taparla? La primera línea de defensa, digamos, la regla primaria, es el país del pagador debe negar esa deducción. Ok, bloquearla en origen. Exacto. Pero bueno, si por alguna razón ese país no lo hace o no puede, entonces entra la regla secundaria o defensiva, ¿Y esa cuál es? que el país que recibe el pago, entonces sí lo considere ingreso gravable, que lo incluya a la fuerza, digamos. Ah, ok. Como un respaldo. Sí, pero coordinado. Si la regla primaria funciona, la secundaria ya no aplica. La idea no es cobrar doble impuesto, sino asegurar que se pague al menos una vez. Tiene lógica, sí. Buscar que tribute una vez. Y mencionaste antes también la doble deducción, la DD. ¿Esa cómo la atacan? Sí, la otra cara de la moneda. También hay reglas específicas, por ejemplo, para cuando entran en juego entidades híbridas. Entidades que un país ve diferente que otro. Exacto. O cuando una empresa, fíjate, es residente fiscal en dos sitios a la vez. Ahí puede darse la doble deducción. ¿Y qué se hace ahí? Pues se busca neutralizar esa doble ventaja. Generalmente, se limita la deducción. Se dice, ok, puedes deducir, pero solo hasta el monto del ingreso que sí está pagando impuestos en los dos lados. Es lo que llaman ingreso de doble inclusión. Pero, a ver, una duda. ¿Estas reglas se aplican siempre nomás porque hay una diferencia entre países? No, no automáticamente. Ese es un buen punto. Por ejemplo, la regla de los instrumentos financieros híbridos, la primera que vimos. Ajá. Se enfoca mucho en si el desajuste viene por cómo está diseñado el instrumento, o sea, por sus términos. No tanto si la diferencia es, por decir algo, porque quien recibe el pago es una entidad exenta por otras razones. ¿Me explico? Entiendo. O sea, tiene que ser por la hibridez del instrumento en sí. Exacto. El foco está en las asimetrías creadas por el propio mecanismo híbrido. Y ojo, hay más en el paquete. Están las reglas para los mecanismos híbridos invertidos. Invertidos. ¿Cómo es eso? Imagina una entidad. Su país dice que es transparente, que paguen los socios. Pero el país del socio dice, no, es opaca, que pague la entidad primero. ¡Pum! Ahí se puede quedar un ingreso sin que nadie pague. Ah, caré. Sí, otro hueco. Y también está la regla de discordancia importada. Esa es bien importante. ¿Por qué? ¿Qué hace? Evita que las empresas le den la vuelta a las reglas principales. O sea, que si les bloquean un híbrido aquí, no puedan simplemente mover el efecto a otra empresa del grupo con un pago interno y lograr lo mismo por otro lado. Como tapar las fugas que se van por las tuberías secundarias, digamos. Algo así. Sí, que no se escape el efecto. Todo esto suena, la verdad, a un entramado, pues complejo. Requiere que todos los países jalen parejo, ¿no? Totalmente. Por eso el informe no solo da las reglas, sino también principios de diseño. Guías para que los países implementen esto de forma coherente. Y definiciones y eso. También define cosas clave como persona vinculada o acuerdo estructurado, que necesitas para saber cuándo aplicar qué regla.
y analiza cómo choca o se complementa todo esto con los tratados fiscales que ya existen. Insiste mucho en la consistencia y en compartir información. Ok, entonces, si tuvieras que resumir la esencia de la acción 2, el mensaje clave para quien nos escucha, ¿cuál sería? Mira, yo diría que el fin último es hacer más coherente el sistema fiscal internacional, quitar los incentivos raros para andar buscando cómo explotar diferencias entre leyes. Que se pague lo justo donde se debe. Exacto. Asegurar que los beneficios paguen impuestos al menos una vez, idealmente donde se genera el valor. Pero ojo, sin pasarse al otro lado y crear doble tributación o frenar negocios legítimos que cruzan fronteras. Es buscar reglas más parejas y predecibles para todos. Queda muy claro. Y como reflexión final, se me ocurre pues que la OCDE pone sobre la mesa un marco técnico, muy sólido, muy coordinado en papel. Pero el verdadero reto, el desafío gigante, es ver cómo logran decenas de países, cada uno con sus rollos internos y prioridades, implementar y aplicar esto de forma realmente armonizada en el día a día. Ahí está la prueba de fuego, ¿no? Sin duda, la implementación es donde veremos si esto realmente funciona como se espera.